Buenas tardes. Entonces, hemos elegido durante el desarrollo de esta jornada los temas que creíamos iban a ser los más importantes en nuestra preparación para la campaña de invierno y desde Europa y desde Estados Unidos nos habían llegado la alerta y de hecho ustedes también vieron que el Ministerio está preparado para hacer la alerta ante el aumento de casos que se estaba viendo en Europa y en Estados Unidos de la infección por coqueluche o producida por la Bordetella pertussis. Un agente que para la gente nueva probablemente no lo tengan tan incorporado y no sepan reconocerlo como los viejos como yo, que ya vemos y vimos mucho y nos tocaron unos brotes muy importantes en los años 2011, 2012 y 2015. Así que vamos a revisar algunos aspectos importantes. Eso es lo que vamos a hablar y recordar, y esto también fue el énfasis de la campaña de este año, cuando se inauguró el 1 de marzo del 2025, se fijan los agentes que, de acuerdo a los registros, sabíamos que iban a ser importantes y coqueluche se incorporó dentro de la campaña de inmunización de este año. Y el coqueluche no es una enfermedad tan joven, es una enfermedad descrita hace muchos años atrás. Imagínense, en el año ya 1433 estaba la primera descripción del coqueluche, ¿cierto? O tos convulsiva en Corea, y durante toda la trayectoria de vida de un rey persa, fíjense que a él le tocó un tremendo brote de coqueluche entre los años 1484 y 1495 y así sucesivamente. Y este es el doctor microbiólogo que gracias a él lleva el nombre de Bordetella, que es el doctor Bordetel. La Bordetella es un cocobacilo gram negativo. Hay más de 10 especies, no todas infectan al humano. La más importante es la Bordetella pertussis, ¿cierto? La gente del coquelucho, toferina, o también llamada la tos de los 100 días, porque la gente puede toser hasta 100 días posterior a la fase aguda. Y la otra más relacionada es la parapertussis, que da una infección similar, pero con menos complicaciones y probablemente mejor tolerada que la Bordetella pertussis. Y tenemos otros agentes como el Hinsi, Holmesin, que generalmente infectan a pacientes crónicos o pacientes con fibrosis quística, y la bronquiséptica igual. En general, la variación de la infección en personas no o en lugares no vacunados pueden haber brotes cada 2,8 años, y cuando empieza a vacunarse estos periodos interepidémicos se prolongan a 4 años, por ejemplo, si tenemos un 40% de cobertura de la inmunización, pero por lo general son ciclos epidémicos de la infección. Y esto es lo que nos pasó en los años 2010 y 2012 con estos brotes tan importantes que, se fijan, están asociados no solo a un aumento de la incidencia, sino que también a un aumento de la mortalidad. Y eso es una de las cosas más importantes que queríamos transmitir hoy día, especialmente a la población joven, con el riesgo que existe de que tengamos un brote tremendo de coqueluche. Acá vemos que fundamentalmente el aumento de los casos eran en menores de 6 meses y especialmente los menores de 1 mes, que eran los que fallecían. Y acá vemos, por ejemplo, lo que pasó en el año 2015, los recién nacidos fallecidos, algunos de la región metropolitana o de otras ciudades, tanto del norte como del sur, y fíjense que la mayoría de los fallecidos son pacientes menores de 3 meses y menores de 1 mes. Y ahí está el problema del coqueluche, y por eso el énfasis que le estamos dando a todos del reconocimiento precoz y el tratamiento. Acá obviamente está la cadena, este es el típico diagrama del New England Journal de muchos años atrás, ¿cierto? En que en la era en que no existía vacuna, se transmitía entre niños, entre personas, adultos, jóvenes, ¿cierto? Y se mantenía el ciclo, y con las personas fallecidas, obviamente la idea es que se proteja a la población lactante y se proteja también a las embarazadas para que le transmitan anticuerpos a los recién nacidos, pero va quedando una pérdida de la inmunidad y también de la eficacia, especialmente
en los adultos jóvenes y en los adolescentes, que son los que empiezan a transmitir la enfermedad a los susceptibles. Y este es un trabajo hecho por el grupo de la doctora Perret, que es clásico, ¿cierto?, en que la fuente de infección de pacientes lactantes con bordetela eran fundamentalmente el entorno cercano. Y ustedes ven que la fuente de infección en estos casos que se estudiaron, que eran con diagnóstico de coqueluche, se les hizo el estudio y se identificó en el 80% de los casos la fuente, obviamente con un aumento importante, especialmente si había casos sintomáticos, y la mayoría, por eso es muy importante el reservorio, son los adolescentes, adultos jóvenes, y esto también es un concepto que se tienen que llevar, que hay que pensarlo cuando hay síntomas por periodos prolongados, y obviamente el hacer un retraso al diagnóstico y no hacer un tratamiento oportuno ayuda a propagación de la enfermedad, y una tasa de ataque intrafamiliar de un 83%. Y aquí vemos lo que nos pasó con todos los virus respiratorios, fundamentalmente también con el micoplasma, que ustedes ven que durante el periodo pandémico, acá está en color rojo los casos de Bordetella pertussis, en azul los de Parapertussis. Ustedes ven que con las medidas instauradas durante la pandemia prácticamente habían escasos casos de Bordetella pertussis, pero hubo un brote que vimos acá también en el país el año 2023, que coincidió con el aumento de los casos de infección por VRS, y que también entre medio nos encontramos con casos de Bordetella parapertussis. Y acá lo mismo graficado, la tasa de detección en que prácticamente la Bordetella pertussis había muy pocos casos, con un aumento de la detección de los casos de la Bordetella parapertussis. Y acá vemos lo que está ocurriendo en los casos a nivel mundial, y fíjense lo que les comentábamos, que hay un aumento de los casos en la Unión Europea, en Estados Unidos y en el Reino Unido, y aquí claramente definido este periodo pandémico en que prácticamente habían muy pocos casos. Y esto es lo que ocurrió. China ha sido el líder de todas estas notificaciones, que ellos también demostraron, y se pueden ver en la curva claramente, de que hubo un aumento dramático en los casos de coqueluche, y coincidiendo con esto, un aumento de la mortalidad. A lo mismo acá en otros países, por ejemplo en Finlandia, que están demostrados, fíjense la curva, en el año 2024, un tremendo aumento de los casos. Lo mismo acá, bueno, y ellos definiendo claramente los casos están concentrados, fíjense, en escolares de 14 meses, y con especial predilección por los niños más pequeños. Y acá ellos hicieron estudios, incluso desde el punto de vista molecular, si tenían o no pertactina, que es un factor de patogenicidad, y la mayoría, después del brote importante, habían casos en que la pertactina estaba positiva, que es lo que debería ser. Y acá vemos los casos de pertussis de Italia durante el año 2024, en lactantes menores de 2 años, y ustedes ven que el foco o los casos más frecuentes están acá en los menores de 4 meses. Fíjense que entre estos dos edades hay aproximadamente un 70% de los casos, y aquí obviamente muy importante la vacunación o que tenga un esquema de vacunación incompleto. Y esto también es importante para recordar que el coqueluche es una enfermedad que puede ser muy grave, especialmente en los lactantes menores de 3 meses. Y fíjense acá en esta curva de ello, un 27% requirió aporte de oxígeno, y de estos desglosados, ustedes ven que hay un porcentaje pequeño de niños que van a ECMO, y que eso se vio en los brotes anteriores en el país, requieren apoyo con ventilación mecánica invasiva, no invasiva, o aporte con alto flujo de oxígeno o bajo flujo de oxígeno. Y esto también en España, que ellos también siempre reportan toda su epidemiología. Ustedes ven claramente que en el periodo del 2023 y 2024 hubo un aumento dramático de los casos. Y la OPS, junto con la Organización Mundial de la Salud, ya decretó una alerta epidemiológica
para tosferina o coqueluche en la región de las Américas a contar del 22 de julio del 2024, y en que se invita a fortalecer las actividades de vigilancia y a mantener un monitoreo constante de las coberturas de vacunación, porque es muy importante acá que ojalá nuestros niños estén protegidos, especialmente en menores de 1 año y menores de 5 años, ¿cierto? Y obviamente hacer un refuerzo de los programas de inmunización. Ahora, ¿cuáles son las posibles causas del aumento de la bordetela? Obviamente tiene que ver claramente con todo esto que nos pasó con el COVID, ¿cierto? En que hubo una disminución clara de todos los agentes respiratorios y obviamente se perdió esta inmunidad que puede estar inducida por la vacunación o los casos con infección natural. Obviamente el coqueluche va evolucionando, la bordetela misma, y puede ir presentando mecanismos adaptativos para evaluar la respuesta inmune. Y algo que pasó también muy importante, no en nuestro país, pero en otros países, es que durante el periodo pandémico hubo una muy baja cobertura vacunal, y lo que está claramente también demostrado es que los adolescentes pueden ser portadores asintomáticos y puede estar transmitiendo la enfermedad a personas susceptibles. Y lo otro, que se reemplazó la vacuna de coqueluche de células enteras por una celular que tiene una menor inmunogenicidad. Y también, obviamente, el cambio de diagnóstico, porque antes se utilizaban métodos como el cultivo, que se partió inicialmente, que es muy engorroso, es muy fastidioso, y después posteriormente se hacían técnicas de inmunofluorescencia que también eran bastante difíciles de mantener controles positivos, y de hecho el Instituto de Salud Pública cada cierto tiempo tenía que invitar a los tecnólogos a hacer una actualización y hacer reportes de calidad de las técnicas de inmunofluorescencia, y ahora esto se cambió por reacciones de polimerasa en cadena, con lo que obviamente mejora el diagnóstico. Y esto que está en China está publicado, obviamente que hay casos, el aumento de los casos, pero ellos destacan mucho de que incluso en pacientes vacunados hay casos de coqueluche. Esta es la bordetela, tiene una serie de factores de patogenicidad. Dentro de los más importantes está el pertussinógeno, que es una toxina que es la que produce en el fondo la hiperleucocitosis y la linfocitosis, y eso también es como la base de la complicación más importante, que es la hipertensión pulmonar. Tiene una toxina termolábil, la dinilato ciclasa, también tiene la fimbria, ¿cierto? Proteínas de membrana externa y el lipo-oligosacárido. Cuando se habla de células enteras está la vacuna de coqueluche modificada, o sea, perdón, la cepa modificada, pero cuando se habla de vacuna acelular tiene algunos componentes de los factores de patogenicidad para la vacuna. Como les comentaba, el pertussinógeno es el más importante dentro de los factores de virulencia o patogenicidad, y es el responsable de la linfocitosis, la leucocitosis y de muchas otras manifestaciones de la enfermedad. Tenemos la fimbria, ¿cierto?, que ayuda a la aglutinación. Tenemos la dinilato ciclasa, la citotoxina traqueal, la dermonecrótica, tiene factor de colonización traqueal, de resistencia al complemento, etc. Y acá la base de la enfermedad es, obviamente, viene la bordetela, expresa su toxina, ¿cierto? Y a través de la hemaglutinina filamentosa se produce una adherencia a las células epiteliales ciliares, alterando, produciendo una ectasia y necrosis de esta célula, y eso es obviamente lo que genera esta tos tan característica. Y vamos a ver que el pertussinógeno es muy, muy importante porque pudiera explicar otras manifestaciones graves de la enfermedad, como la encefalopatía, el compromiso incluso miocárdico, y también explica la hipertensión pulmonar, que es la manifestación o complicación más grave, especialmente en los lactantes menores, en que induce una tremenda leucocitosis. Pueden ver leucocitosis de 20.000, 35.000, 75.000, una verdadera reacción leucemoide con linfocitosis, ¿cierto? Y que esto genera una alteración con trombos en que están involucrados estos leucocitos, y eso es lo que genera la hipertensión pulmonar, que es la manifestación más grave y que se da especialmente en los lactantes menores.
Y el cuadro en general tiene un periodo de incubación que es un poco largo, puede ser hasta 21 días, habitualmente es de 5 a 10 días, y de ahí viene una primera fase que se llama el estado catarral, que se llama así porque es como un resfriado, y es aquí donde en la persona es transmisible, ¿cierto? Desde el comienzo hasta las 3 semanas después del inicio de la tos paroxística o la tos coquiluchoidea. Este periodo habitualmente dura entre 1 a 2 semanas y después se pasa al estado que se llama paroxístico, donde está claramente, especialmente los lactantes menores, las manifestaciones típicas de estos accesos de tos que habitualmente vienen en quinta, con un gallo, ¿cierto?, inspiratorio y posteriormente la eliminación de secreciones mucosas y donde van a ver ustedes que los niños pueden hacer crisis de rubicundez, de cianosis, apnea, bradicardia. Y una vez pasada esta fase, que puede durar hasta 6 semanas, se pasa a la fase de convalecencia, que puede durar hasta meses, por eso se llama la tos de los 100 días. Y acá vemos lo mismo, ¿cierto? Empieza con síntomas catarrales y después empiezan a aparecer las manifestaciones como la leucocitosis, la linfocitosis y obviamente mientras más precoz hacemos el diagnóstico tenemos una mayor positividad de los exámenes diagnósticos, especialmente la PCR. Y aquí es donde empiezan las complicaciones, especialmente en lactantes menores como apnea, bradicardia, convulsiones, el compromiso encefálico y las complicaciones ya secundarias a sobreinfecciones bacterianas, telectasia y alteración incluso de la alimentación con estados de desnutrición. Acá vemos la frecuencia, ¿cierto?, en distintas series, sobre todo esta tos tan característica, este gallo inspiratorio, la tos nocturna, y esto también es bien característico sobre todo de los adolescentes que tosen y vomitan. Y ahí, ojo, no vaya a ser ahí que el paciente o que la persona, el lolo, tenga un coqueluche. Generalmente es una enfermedad que da poca fiebre o es afebril y como les comentaba inicialmente tiene manifestaciones como de un cuadro, digamos, catarral o tipo resfriado. Esto para que ustedes se vean, fíjense, hay varios videos muy bonitos en internet donde están grabados los niños que hacen toda la fase de la tos con este esfuerzo respiratorio, el gallo, el ruido que se produce y la eliminación de secreciones. Y esto es tan intenso que obviamente puede producir hemorragia no solo conjuntival, sino que también en la cara. Fíjense ahí ya es extremo esto, acá arriba. Y esta es como la secuencia característica y el niño se puede poner rubicondo o se puede generar una crisis de cianosis, que es lo más grave, con apnea y bradicardia concomitante. Y acá el esfuerzo que realiza el niño. Acá ustedes ven que, como habla el doctor Castillo, el niño se ve comprometido con estos accesos de tos, y estos accesos de tos incluso mientras duerme, o sea, y de verdad que es bastante mirarlo, hasta uno se ahoga con esto. Entonces, esto es muy característico y uno incluso puede hacer el diagnóstico clínico mirando cómo el niño tose. Acá, ¿se fijan? O sea, realmente es un esfuerzo muy importante. Y esto no solo afecta a los pacientes pediátricos, sino que también se puede dar en pacientes adultos y que con el esfuerzo, con la tos, pueden tener hasta fracturas costales. Y esto acá es una serie publicada recientemente de los casos de coqueluche. Ustedes ven la importancia. Ahí están en el fondo comparando dos periodos antes de la pandemia y después de la pandemia, en que vemos que puede haber tos paroxística, vómitos, problemas para respirar, desaturación, fiebre, que en general no lo esperen frecuentemente, cianosis, este gallito y apnea, que es la complicación más grave. Y dentro de las complicaciones obviamente tenemos la neumonía, podemos tener compromiso respiratorio, la hipertensión pulmonar, que es gravísima, ¿cierto?, en nuestros pacientes, y la que genera obviamente la mortalidad. Y acá tenemos, de acuerdo a los años de evolución, en el 2024, que está aquí en un color más rojo, diría yo, y es lo que se está viendo, por eso hay que tener mucho ojo, es que
fíjense que están apareciendo casos en niños mayores y en población obviamente ya adolescente. Acá lo mismo, la tendencia entre los menores de 3 meses, fíjense que en el año 2024 hubo un aumento de los casos en lactantes menores. Y este es una tabla que está extraída del texto de infectología pediátrica del Saralón, que es para que ustedes se recuerden que si ven un niño que tiene una crisis que dura más de 60 segundos, que se encuentra después queda hipotónico, que queda taquicárdico o tiene bradicardia, que desatura, que queda con una secreción que no logra eliminar, con obviamente presencia de apnea, este tos intenso, o que no hacen el tos, o sea, el gallito característico y quedan en un estado acceso de tos. Obviamente estos son signos de alarma, es grave y significa que tienen que monitorizar a su paciente, ojalá en unidades de cuidados intensivos pediátricos. Las complicaciones obviamente se pueden complicar con neumonía, sobre todo con agentes respiratorios como el neumococo, estafilococo, hemofluenzae, Moraxella catarrali, pueden hacer atelectasia, neumotórax, con tanta presión ahí con la tos, enfisema, hernia umbilical, complicaciones de hernia inguinal más grandes, sobre todo en adultos, hasta prolapso rectal secundario al esfuerzo al toser. Y ya vimos la tos en los adolescentes adultos, hemorragias subcutáneas, periorbitaria, y las graves son la presencia de encefalopatía, hipertensión pulmonar, insuficiencia respiratoria, que se pueden complicar con bacteremia, sepsis y con mortalidad. Obviamente el énfasis del coqueluche está en los menores de 3 meses, en aquellos que no han recibido vacuna o tienen su esquema de inmunización incompleto o son prematuros, que han tenido Apgar bajo, que tienen comorbilidades como cardiopatía. Y esto, ojo, importante, estos pacientes se les debe realizar un hemograma con un recuento, porque si tienen leucocitosis y reencuentro de linfocitos mayores de 10.000, ojo, porque esto es un cuadro grave y hay que monitorizar. Lo mismo que la presencia de apnea o cianosis tras la aparición de síntomas o la coinfección o infección concurrente. Y estas son las indicaciones, esta es una de las cosas que aprendimos en los años 2010-2011, que tenían indicación de recambio sanguíneo. Una de las pocas patologías fuera de la edad neonatal propiamente tal para el kernicterus, ¿cierto?, de hacer un recambio sanguíneo con la finalidad de reducir, ¿cierto?, el aumento importantísimo de leucocitos y de linfocitos para, obviamente, ir disminuyendo la hipertensión pulmonar. Y acá fíjense que está indicado en pacientes que se choquean y que tienen una leucocitosis importante con un aumento de los linfocitos, que están con hipertensión pulmonar, que están en falla orgánica, y fíjense acá cuando ya tiene una reacción leucemoide con linfocitos muy, muy elevados. Y esto también es importante si vemos que hay un aumento de los leucocitos y linfocitos del más del 50% en las 24 horas, ojo, porque esos pacientes van a hacer una complicación muy importante y requieren monitoreo, tanto cardiorrespiratorio, con exámenes de control, radiografía de tórax, ecocardiograma y obviamente manejo en unidades de cuidados intensivos, y hacer obviamente este procedimiento que yo creo que ya muchos se lo han olvidado, porque por lo menos yo la última vez que hice uno fue en el año 2012, cuando estaba el brote importante en Coqueluche. Y esto es nuevo, no estaba en ese tiempo, que apareció ahora, que es el uso de la hidroxiurea, que el fundamento entonces tiene que ver con disminuir o hacer una leucorreducción total de las células sanguíneas para obviamente disminuir la hipertensión pulmonar. Y ha sido en el fondo propuesta como una nueva alternativa para el manejo de estos pacientes, especialmente los recién nacidos. Y acá tenemos, fíjense, estos son pacientes fallecidos por una infección grave, por pertussis, y fíjense la edad, mire, esto en días, 11 días, 34 días, 23 días, 28 días, 15 días. ¿Y qué hacen los niños? O que hicieron hipertensión pulmonar, se complicaron con neumonía, se choquearon, hacían apnea, falla orgánica y sepsis. Y se trata con todo el manejo full de las unidades de cuidado intensivo,
incluido el recambio sanguíneo, los corticoides, incluso ECMO. Muchos de esos pacientes del brote del 2010 o 2011 fueron a ECMO. Y acá tenemos un flujograma, como los chinos siempre hacen flujogramas muy buenos, en general que dice que cuando alguien llena los criterios, ¿cierto? Y sospecha, fíjense que algo muy importante es la duración de la tos. Los menores de 2 semanas que tienen más de una semana de tos o que son, los menores de 5 años que tienen más de una semana de tos o los mayores de 5 años que tienen más de 2 semanas de tos, ojo, y sobre todo cuando sabemos que puede haber un aumento de los casos en los próximos meses. Los pacientes que hacen estos síndromes coqueluteídeos, aquellos niños que tosen y después hacen episodios de apnea, cianosis, bradicardia, o que hay un caso tosedor o está haciendo un síndrome coqueluteídeo dentro de los contactos, obviamente hay que ir a buscar la bordetela, hay que tratarlos y obviamente monitorizarlo, y si el paciente está grave, ahí pasamos a la otra parte del flujograma en que requiere ya un manejo intensivo, y ahí además del tratamiento antimicrobiano específico, que habitualmente es con macrólido, o la alternativa que pudiera ser el cotrimoxazol en los mayores de 2 meses, y también acá está recomendado en caso de necesitar vía venosa, o sea, una indicación endovenosa, puede ser la piperacilina con tazobactam. Y acá fíjense que obviamente en los casos graves hay que ir a todo el manejo full, ¿cierto? Hasta ECMO, incluso administración de inmunoglobulina intravenosa. Las coinfecciones por lo general dependen de la circulación local, puede ser rinovirus, enterovirus, virus respiratorio sincicial, como ustedes ven es variado, y la más importante es con el rinoenterovirus. Y con respecto al virus respiratorio sincicial, en general el coqueluche no da obstrucción, entonces cuando hay sintomatología o signología respiratoria obstructiva, uno debe pensar que puede estar coinfectado con el virus respiratorio sincicial, que en el fondo, si se fijan, aumenta en el fondo el uso de antibióticos, los reingresos, los días de estadía de los pacientes. Y acá esto también es algo nuevo, que siempre se dijo que el coqueluche no da bacteremia. Y da bacteremia, lo que pasa es que no teníamos la tecnología como para detectarlo, y ahora a través de estudios metagenómicos, fíjense que se han ya publicado casos con bacteremia, y acá están destacados los casos pediátricos en que se hizo el diagnóstico de bacteremia, y muchos de ellos mejoraron por suerte, y de los adultos que hicieron esto, murieron por lo menos 2 de los pacientes. Y acá también hay un paciente que falleció pediátrico. Ahora, el diagnóstico, en este minuto, el diagnóstico validado por todo es la reacción de polimerasa en cadena. Es una técnica que está disponible, y de hecho hace muchos años que el Ministerio determinó laboratorios de referencia donde se manda a hacer el estudio con PCR, y claramente hay lugares ya, laboratorios validados que hacen el diagnóstico. De hecho, si ustedes solicitan, la mayoría de los laboratorios detectan Bordetella pertussis y Bordetella parapertussis porque son diferentes en su estructura. Y acá tenemos la importancia, son hisopados nasofaríngeos, lo más importante, no tenemos técnicas serológicas como están aquí descritas, tampoco ya nadie hace cultivo a excepción del Instituto de Salud Pública. Y la importancia de la PCR. Y aquí dice, dentro de las desventajas está el riesgo de falsos positivos, que sería con la Bordetella holmesi, que comparten ahí un porcentaje que pudieran dar un falso positivo, pero es tan característico el cuadro clínico que uno puede correlacionar y determinar de que es fuertemente una infección por Bordetella. La respuesta que genera la inmunidad natural es bastante importante, con una protección buena, demostrada en humanos y animales. En cambio, con las vacunas enteras, que era la que se usaba antes, fíjense que la protección es moderada, va perdiendo eficacia en 3 y 5 años, y la celular también, la eficacia es más baja comparada con las células enteras, y la persistencia de la protección es más baja.
Y acá resumido, estos son cuadritos de los expertos chinos, muy claro, diagnosticarlo, sospecharlo, especialmente detectar los cuadros, manifestaciones graves, y en la hipertensión pulmonar, la sepsis y el compromiso de otros órganos, y el tratamiento que vamos a ver acá, ya dijimos, es la acitromicina, que está recomendada especialmente en los menores de 1 mes, y la alternativa sería el cotrimoxazol en los mayores de 2 meses, y si no, pudiera ser la piperacilina tazobactam. Esto también requiere tratamiento de contacto, esto al igual que el micoplasma, y obviamente aquel personal de salud que está atendiendo a estos pacientes y no sabe que es un coqueluche, también debe recibir tratamiento porque obviamente su inmunidad ya la perdió si es que fue vacunado. Y acá la eficacia del tratar a los contactos, en general, fíjense que más que eficacia, efectividad no es tan alta. A pesar de que se administre, puede tener una efectividad que puede variar en un 43%, dependiendo del día de contacto, ¿cierto? Si estuvo vacunado o no estuvo vacunado, incompletamente vacunado, pero no va más allá del 50%. Y aquí seguimos viendo entonces las complicaciones, vimos los métodos de detección, la respuesta inmune que genera y el tratamiento. Y esto también es importante y es lo mismo que ha pasado con Mycoplasma pneumoniae, que se ha descrito resistencia de la bordetela a los macrólidos, y aquí están los lugares donde se ha estudiado y obviamente nosotros no tenemos ningún dato disponible de resistencia todavía. Especialmente, fíjense ahí en China, la resistencia es bastante alta. Y la vacunación, que es lo que vamos a conversar, ¿cierto? Tenemos la vacunación que está incluida dentro del Programa Nacional de Inmunización a los 2, 4, 6 meses, con refuerzo a los 18 meses, y además el refuerzo en primero y octavo básico con la vacuna acelular, que ahí me faltó la A, y la eficacia es de 75-80%. La vacuna de células enteras no puede indicarse en mayores de 6 años por aumento de las reacciones adversas y por eso se cambió a la vacuna acelular. Y también lo ideal es vacunar a los adolescentes, y esto también es un hito importante que se generó este cambio en el año 2011-12 a raíz de ese tremendo brote que tuvimos, que es la vacunación de la embarazada a contar de las 28 semanas hasta las 35 semanas, cosa de proteger al recién nacido y que tiene una alta eficacia o efectividad hasta los 2 meses de edad. Y lo que se hizo también ahí durante ese periodo en que se hizo una estrategia de capullo, vacunando a todas las personas que estaban alrededor de los recién nacidos, e incluso se hizo una campaña de vacunación al personal de salud que trabajaba en las UCI pediátricas y neonatales. Estas son las vacunas celulares que tienen algunos componentes, es mucho más inmunogénica que la pertussis entera, pero la eficacia es menor y dura entre 3 a 10 años con efectos colaterales sistémicos menores. Bueno, ahí están los efectos adversos conocidos, puede haber alergia, convulsión, encefalopatía, el shock hipotónico reactivo, el llanto inconsolable. Acá tenemos las contraindicaciones, que en general no son muchas, y las precauciones. Y reforzar, y esto es muy importante porque la cobertura de inmunización de embarazadas es baja en nuestro país, y hay que reforzar que las embarazadas deben vacunarse para proteger a sus recién nacidos. Y en España esto está absolutamente demostrado, que cuando introdujeron la campaña de inmunización, fíjense los cambios que hubo durante el post-inicio de vacunación, en que hubo cambios de porcentaje anual de hospitalización, y miren, es menos tanto para el grupo de 0 a 2 meses como para el grupo de 3 a 11 meses. Ya que tenemos la vacuna, entonces, el monitoreo y otros serían la vigilancia epidemiológica, que es muy, muy importante. O sea, hay que diagnosticar, hay que notificar y, obviamente, tratar. Acá tenemos la circular o lo ordinario en que se refuerza la vigilancia activa a raíz de todo lo que hemos conversado. Acá están los casos del año 2024 que, comparado con el 2023, son bastante menos. Y lo que sí ya se va viendo que hay un aumento de los casos, de la edad de los casos, que es lo que está publicado especialmente en China. Y obviamente refuerza la notificación de los pacientes y dar cumplimiento a la normativa vigente de epidemiología.
Y esto es lo que tenemos hasta la semana epidemiológica 16, en que vemos que comparado con el 2023 tenemos la misma tasa, los mismos números de casos, pero estamos comparando un año versus 14 semanas de vigilancia epidemiológica. O sea, probablemente esto va a ir aumentando. Así que, lo importante es que hay casos entre 0 y 85 años, la mayoría de la región metropolitana. El periodo de 1 a 4 años concentra el 46% de los casos notificados hasta ahora. Y esto para terminar, ¿cierto? Sospechar clínicamente la tos ferina, valorar especialmente a los lactantes menores, estudiar los contactos, que es muy importante para hacer el bloqueo epidemiológico, la toma de muestra, que debe ser una reacción de polimerasa en cadena, el tratamiento y revisar el estado vacunal y recordar que es una enfermedad de notificación obligatoria. Así que gracias. Bueno, ¿tú presentas, Juanita, o yo?